Voy a compartir unos minutos con ustedes en el marco de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del profesor, director, doctor Adolfo Alvarado Belloso. Esta es una iniciativa, la verdad, muy interesante que nos propone nuestro profesor de poder charlar algunos temas. El tema que elegí para hoy es el tema de la prueba trasladada. Un tema interesante porque se nos presenta muchas veces a lo largo en el ejercicio de la profesión y que a veces nos desconcierta, sobre todo para aquellos que no tenemos este tema regulado en nuestros códigos procesales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prueba trasladada? Nos estamos refiriendo a aquella vida procesal que permite incorporar en un proceso los medios y las fuentes probatorias que fueron producidos en otro proceso a fin de hacerlos valer aquí. Entonces se abre un interrogante muy interesante por cuanto las partes que fueron tales en aquel proceso pueden no ser partes o no coincidir todos en este segundo proceso. En definitiva, estamos viendo si el juez puede valerse de esa prueba practicada en otro proceso para fundar la sentencia que hace lugar a la demanda en este. Indudablemente una serie de reglas procesales están implicadas en el tema, como pueden ser la de celeridad y economía, porque por supuesto no tenemos que repetir la prueba ya producida en el otro proceso. También el de concentración de los actos procesales, porque están abreviando los tiempos toda vez que se incorpora un bloque ya producido en otro proceso. Asimismo, la congruencia. Recordemos que la congruencia implica poder fallar conforme a lo pretendido, resistido y debidamente probado en el proceso, y por supuesto lo que tiene que ver con el saneamiento, con los actos procesales, con la regularidad, con la oponibilidad. En definitiva, muchos temas son los que están implicados en esto que a veces hacemos casi sin pensar, que es traer un expediente penal o un expediente administrativo que ya hemos tramitado para hacerlo valer como prueba en el proceso que estamos hoy tramitando. Tema aparte es que, por supuesto, el juez que interviene en este segundo proceso la valorará y llegará a un grado de convicción conforme el resto del material probatorio que se encuentra agregado en él y según el caso, bajo la lupa de la sana crítica. Para que se entienda bien, supongamos un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito sin duda va a dar lugar a la tramitación de una causa penal. Esa causa penal, los testimonios que allí se produjeron, la pericial, el informe de criminalística que hay, o los informes de criminalística que puedan haber, las pericias que se puedan realizar ahí, ¿las puedo traer ahora a mi causa civil? El punto se relaciona también con el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Estamos hablando de la Constitución Nacional Argentina, por cuanto, sin lugar a dudas, tenemos el derecho, entre las garantías procesales, el derecho a ser oído. El derecho a ser oído implica la bilateralidad. Y ya dijimos al principio que podemos estar refiriéndonos a trasladar la prueba y que en este segundo proceso algunas de las partes involucradas no hayan sido parte en el proceso primigenio. El no haber sido parte en el proceso anterior o en el procedimiento anterior implica que yo no pude ejercer el debido contralor, implica que a mí no se me ha oído, implica la imposibilidad de impugnar esa prueba porque no fui parte, e implica también la imposibilidad de haber ofrecido alguna contraprueba. El tema es serio. Tan serio es que ha sido tratado en congresos, en el Congreso Nacional de Derecho Procesal del año 2013, celebrado en la ciudad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, República Argentina, que abordó el tema de la prueba trasladada en la Comisión 1 y recomiendo la lectura.
el tema también es abordado por distintos códigos procesales y dicho sea de paso, es un tema que es específicamente tratado en el Código Procesal General Modelo en materia no penal para Latinoamérica, que tiene como autor al profesor Adolfo Alvarado Belloso. Decimos que lo aborda, y lo aborda dentro del tema de la regularidad e irregularidad de los actos procesales, explicándolo como aquel acto regular, que es regular en sí mismo, pero que afecta a personas que no pudieron participar en la realización por causas ajenas a su voluntad. Ahí está una clave, la causa es ajena a la voluntad. No es que yo tuve la oportunidad de participar y no quise, sino que no he podido participar. Ya dijimos en el caso, en el ejemplo que dimos, que yo no había sido parte de este código modelo. Lo trata en el artículo 334, cuya lectura también recomiendo, y establece que el acto debe ser declarado inoponible a petición de parte interesada. ¿Quién va a ser el interesado? Aquel que no pudo ser parte por motivos ajenos a su voluntad y a quien se le quiere oponer precisamente ese acto que prima facie sería irregular, obviamente, en el proceso originario, si no, mal podríamos traerlo. Decimos que lo regulan varios códigos, como puede ser el código de Chubut, la provincia de Chubut en Argentina, de Tierra del Fuego, en el artículo 381, el código del Uruguay, también lo regulan en Colombia y de distintas maneras. Hay quienes permiten el poder trasladar ese expediente completo, y hay quienes establecen que yo debo precisar cuáles son los actos procesales que quiero utilizar, cuál es el material probatorio que quiero que se utilice en este segundo proceso, de forma tal que acompañe copia auténtica, y es una manera de paliar esto que, como me trae un expediente completo y yo no fui parte, se me pase o no advierta la trascendencia de esa prueba que están queriendo poner, que por supuesto es beneficiosa a la contraparte. Otros establecen directamente que en el caso de los testimonios deberían ser ratificados, y bueno, ya si yo lo practicara nuevamente, se trataría de un verdadero testimonio a realizar en este segundo proceso. La jurisprudencia tiene dos posiciones, una tesis restrictiva y los que están a favor de la tesis amplia. A favor de la tesis restrictiva me dicen, es válida la utilización de la prueba trasladada siempre y cuando el ofrecimiento haya sido por ambas partes, o sea, bilateral. O si el ofrecimiento fue unilateral, o sea, de una sola de las partes, si media ratificación de la contraparte o bien la reiteración de la prueba. La tesis amplia, en cambio, permite trasladar sin más la totalidad de la prueba y luego será analizada por su señoría junto con el resto de la prueba que existe en ese expediente bajo la óptica de la sana crítica. Yo lo que sí me gustaba del tema y me parecía interesante, independientemente de lo que ustedes puedan leer y por lo acotado del tiempo que tienen estas pequeñas charlas, es traer a la reflexión que cuando nos tratan de oponer prueba trasladada producida en una causa o en un procedimiento administrativo o en una causa judicial en la que no hemos sido parte, advirtamos que debe tratarse prueba que tienda a acreditar un hecho controvertido. Esa prueba que se pretende trasladar tiene que haber sido oportunamente ofrecida. Por supuesto que además debe ser producida. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Que no solo yo tengo que ofrecer la prueba, el expediente tal por cual que tramito en tal lado, sino que luego deberé realizar el oficio a fin de que se traiga el expediente en original o en copias certificadas. Una vez, por supuesto que la prueba, ya lo dijimos, debe ser válida en el juicio originario, pero yo no tengo por qué consentirla. Vale decir, yo debo estar atento y ejercer el derecho de defensa que a mi cliente le corresponde. ¿Cómo? Dentro del plazo que tenga mi código procesal para evitar que se consienta esa prueba, yo deberé realizar las impugnaciones que correspondan y deberé pedir el derecho a que se me permita
controlarla, se ponga a mi disposición y ofrecer en su caso la contraprueba que corresponda para poder desvirtuar aquello que me desfavorece y que yo no tuve oportunidad de controvertir. A lo dicho, podemos agregar que el doctor Falcón menciona que no podemos trasladar cualquier tipo de prueba, sino que deben tratarse aquel procedimiento con este proceso actual o aquel proceso penal con este proceso actual de procesos relacionados. Espero que les haya sido útil. Desde Posadas Misiones los saludo y en breve los encontraré nuevamente. Hasta luego.